que se realiza en pacientes sanas de 40 a 74 años. Y la mamografía diagnóstica, que es aquella mamografía en la que una paciente se palpa un nódulo, una dureza, como quien dice vulgarmente, o puede ver un descamado en su pezón, o puede de repente notar que su pezón se invirtió. O sea, en lugar de estar como suele ser un pezón en forma normal, es como que se mete hacia adentro. Entonces, cuando esta señora nota que tiene algún tipo de anomalía, recurre al médico ya para realizar una mamografía, que no es el caso de la mamografía de cribado, screening o tamizaje. ¿Qué vemos acá? Vemos un grupo de microcalcificaciones que son, ¿lo ven bien? Sí, Que son como puntitos, como granitos de arena que se agrupan y toman distintas características. No todas las microcalcificaciones son malignas, pero hay algunas que sí representan atipía y pueden estar vinculadas a un cáncer de mama. En este caso puntual, vemos una macrocalcificación, que es como pochoclo. Se dan cuenta que se ve como sólido y de color blanco y del mismo estilo que el pochoclo. Esto es un fibroadenoma, que es un nódulo benigno en involución. Cuando involuciona con los años, tiene esta característica como si fuera de pochoclo. Microcalcificaciones, macrocalcificaciones. Ah, perfecto. A ver, un minuto. Minuto, ¿eh? Ah, bien. ¿Ahí están todos? Hola, ¿me escuchan? Ay, ¿me escuchan bien? sí, se escucha. Perfecto, seguimos. Bueno, entonces hago rapidito para que Agustín escuche también. Hola Agustín, ¿cómo estás? Soy Roxana, estoy dando la clase de mamografía. Digo rápidamente que la mamografía es el estudio radiológico de la glándula mamaria que detecta en forma precoz el cáncer de mama y que existen dos tipos de mamografía. La mamografía de cribado, screening o tamizaje, que se realiza en pacientes de 40 a 74 años y que son pacientes sanas que vienen a realizar el estudio mamario. Y la mamografía diagnóstica, que es la mamografía que se efectúa aquella persona que se palpa una dureza, que puede llegar a ser un nódulo, que puede ver una descamación rara en su pezón, que puede tener el pezón invertido, o sea, de tener un pezón normal, como uno ya lo conoce, es como que se invierte por alguna razón, como que se introduce para adentro. Y que son signos reales que puede llegar a tener algún inconveniente en la salud que hay que investigar. Entonces, en ese caso viene la paciente para ver cuál es su diagnóstico. Esa es la diferencia entre los dos tipos de mamografía. Las microcalcificaciones que se ven como granitos de arena, que se acumulan y que tienen determinadas características. Algunas están vinculadas al cáncer de mama, pero no todas las microcalcificaciones son malignas. Y en este caso vemos macrocalcificaciones que es como si fuese pochoclo,
se ve muy blanco, de la característica típica del pochoclo que comemos normalmente, y que indica que es un fibroadenoma en involución. Los fibroadenomas son siempre benignos, son nódulos que pueden crecer bastante, muy comunes en mujeres jóvenes, en chicas jóvenes, que a veces como crecen tanto se extirpan, pero en el caso que se mantengan de la misma manera en los años, quedan porque no traen ningún inconveniente y se van calcificando con los años. Ya cuando la gente tiene una mediana edad, 40, 50 años, se empieza a involucionar. Seguimos. Bueno, en 1895, recuerdan, ¿quién fue William Röntgen? ¿Quién me quiere decir? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. A ver, ¿alguno de los muchachos me quiere decir quién fue William Röntgen? Nadie habla. ¿Les comieron la lengua a los ratones? ¿Me escuchan todos? ¿Están todos viendo bien? Sí, profe, se escucha. Ah, perfecto. Pero nadie, no me contesta el muchacho. Ningún muchacho quiere contestar, parece. Bueno, sigamos. En 1895, William Röntgen crea los rayos X, ¿se acuerdan? Que fue quien le hizo a su esposa la primera radiografía de mano. Que fue un método muy aceptado. ¿Por qué? Porque es un método indoloro, porque no vulneraba la integridad del cuerpo y porque era un método rápido. De hecho, se empezó a utilizar en distintas disciplinas. En 1913, Albert Salomón realizó radiografías en más de 3.000 piezas operatorias de mama provenientes de mastectomías mamarias. La mastectomía es cuando se extirpa la mama. Entonces, este doctor comparó la macroscopía en las imágenes, o sea, lo macro, lo grande, con la microscopía en la patología mamaria. Él pudo observar microcalcificaciones ya en ese entonces, las características de los nódulos, que algunos tenían bordes lisos, a veces tenían bordes lobulados o bordes espiculados que eran indicativos de malignidad, y sobre todo la propagación tumoral en la zona axilar. Bueno, los inicios del estudio mamario, esto es como un cuento más que nada porque está bueno conocer un poquito la historia, ¿no? De quiénes fueron aquellos que nos precedieron y las cosas que hicieron y cómo las hicieron. Y cuando salían bien, qué bueno, y cuando salían mal, volver a empezar. En el año 1929, el doctor Alberto Baraldi, que era brasileño, implementó la técnica de Röntgen neumomastia, que consistía en insuflar oxígeno por medio de una jeringa con una aguja fina en la región retromamaria, retroglandular y submamaria. De esa manera podía observar si había alguna anomalía por medio de las radiografías. En 1930, el doctor Ries inyecta contraste en los conductos galactóforos. Fue un método también importante porque permitía estudiar estos conductos y observar si había alguna lesión. Más adelante, el doctor Stafford Warren describe una nueva técnica de mamografía con una película, con 2 pantallas reforzadoras, con una técnica elevada. Obviamente que no era la mamografía que nosotros podemos ver hoy, que es una mamografía diagnóstica, pero bueno, se estaba trabajando y limando asperezas como para que la imagen sea lo mejor y más adecuada. En 1937, Frederick Hicken mejora la inyecta de contraste en los conductos utilizando el Thorotrast, pero se descubrió que el Thorotrast traía afecciones en la mama como mastitis, que es inflamación en el tejido mamario, y abscesos, que, bueno, los abscesos supuran. Pero en ese tiempo, bueno, no se sabía cuál era la causa. Más adelante, en 1940, se descubrió que había problemas con este método de aplicación del Thorotrast justamente porque era una sustancia radioactiva que emitía partículas alfa que eran sumamente peligrosas, causantes de enfermedad tumoral y que tenían una vida media de 400 años. Así que fíjense cómo se van iniciando las cosas y algunas van saliendo mal y otras van mejorando. En Argentina, Nogués y Gazzotti describen una técnica similar a la de Hicken, con tumores
proliferativos intracanaliculares. En 1949, Raúl Le Bornet trabaja en la compresión mamaria y en una nueva tecnología en mamografía y galactografía. Se empezó a utilizar un ánodo de tungsteno con un alto número atómico, con muy buena producción de rayos X, con un punto de fusión elevado para resistir el calor que se generaba durante la exposición. Se utilizaba en ese momento, en lugar de una paleta compresora, una especie de cono, fíjense cómo era, que en el extremo tenía una almohadilla para no lastimar la mama de la paciente. Estos conos, en ese tiempo, porque bueno, hubo en tiempos atrás, tiempos anteriores, otros mamógrafos que también lo tenían y a veces se caracterizaban porque el cono se salía. Menudo problema si caía sobre la mama el cono, pero bueno, son anécdotas que también han sucedido alguna vez. Chicos, si quieren decir algo, si quieren parar, si quieren preguntar, me avisan, ¿sí? Bueno. Bueno, la proyección cráneo-caudal, la paciente se colocaba de pie o sentada y en ese entonces se realizaba la posición o proyección medio-lateral oblicua acostada. Fíjense cómo era el equipo antiguamente, ¿no? Qué diferencia con lo que tenemos ahora. En 1956, Robert Egan trabaja con la calidad de las imágenes, tratando de mejorar todos los aspectos radiológicos, kilovoltaje, miliamperaje, para poder visualizar microcalcificaciones. Acá vemos un grupo muy tenue y acá vemos calcificaciones, digamos, mayores, más grandes, que se pueden visualizar mejor. En 1960-1970, Charles Gross fue el que incursionó para que se creara, junto con una compañía de radiología, el primer cenógrafo. Acá podemos ver las características. Se utilizaba un kilovoltaje de 25 a 35 kilovoltios, un miliamperaje de 10 a 30, con un ánodo de molibdeno, que era un ánodo mucho mejor que el ánodo de tungsteno, porque trabaja con radiaciones de baja energía, con una muy buena calidad de imagen para poder discernir o diferenciar lo que es la piel de la mama, el tejido glandular y el tejido graso. Y un foco fino de 0,7 milímetros. Cuanto más fino es el foco, más detalles de las lesiones tenemos. ¿Se ve bien, verdad, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, el revelado manual. En ese tiempo, 1940, 1960, se realizaba el revelado manual. Se pueden imaginar lo que era. Una señora, como vemos acá, una radióloga con una pinza, con una película que tenía que colocar dentro de una cubeta abierta de cerámica y no de metal. ¿Por qué puede ser que utilizaban la cerámica y no el metal? ¿Alguno se atreve a contestarme? Hablen sin miedo, ¿eh? ¿Alguno se imagina por qué era de cerámica y no utilizaban el metal? Puede ser, no sé si estoy diciendo cualquiera, No, pero decí con tranquilidad que no pasa nada. pero puede ser que la cerámica se veía menos en la imagen. No, porque el revelador es alcalino y corroe, todo lo que es metal lo corroe. Entonces la imagen de la placa iba a salir manchada u oxidada por causa de el revelado. Por esa razón se utilizaban materiales nobles, digamos, que no pudieran ser alterados por la acción del revelador, que es alcalino, y el fijador, que es ácido también, ¿no es cierto? Así que bueno, permanecía entre 4 y 5 minutos en el revelado, siempre dentro de un marco de oscuridad, en un cuarto oscuro, con una lámpara tipo de vidrio rubí, esas rojas que, bueno, impiden que la luz vele la imagen. Una vez que se lavaba la placa, pasaba a otra cubeta también abierta para el fijador, que justamente el fijador es ácido. El revelador trabaja sobre los cristales de haluro de plata
la película, de la emulsión de la película, los que ya están expuestos, y lo transforma en plata metálica negra, es lo que le da la imagen, ¿no es cierto? Y el fijador fija la imagen y trabaja sobre los cristales de haluro de plata de la película que no están expuestos. Es importante saber que si cae una gota de fijador en el revelado, lo contamina afectando la calidad de imagen. Bueno, en la actualidad, mamógrafos analógicos especializados para diagnóstico de cáncer de mama utilizando películas de alta resolución. Es lo que les contaba recién de la película que está constituida por una emulsión de cristales de haluro de plata. Y acá podemos ver el tubo, la distancia focal entre 60 y 75 centímetros, la paleta de compresión, el chasis que va en esta abertura. Acá vemos el disparador y el comando. Estas son las partes. El foco grande de 0,3 usado para imágenes estándar con menor tiempo de exposición y el foco pequeñito, que yo les dije hace un ratito, que cuanto más pequeño es el foco, mejor puede distinguir las lesiones. En este caso, cuando se usa la técnica de magnificación o de ampliación, el foco es de 0,1 milímetros. Kilovoltaje de 28 a 32, dependiendo del grosor y la densidad de la mama, porque no todas las mamas son del mismo tipo. Están las mamas que son muy densas, que quiere decir esas mamas como duras, como turgentes, dolorosas. Están las mamas grasas, en donde la glándula es reemplazado por tejido adiposo o grasa. Están las mamas heterogéneas, que tienen grasa y que tienen glándula mamaria, mix. Bueno, el miliamperaje de 50 a 150. Entonces, según el tipo de mama, obviamente que la radiación va a actuar de distinta forma. Ya lo vamos a ver en nuestros equipos digitales y vamos a ver también cuando les hable del CAE. Seguimos, que es el control automático de exposición. Bueno, la formación de la imagen en mamografía no es muy distinto de lo que ustedes ya saben, pero igualmente vamos a recordar un poquitito porque estamos hablando de mamografía. Existe un filamento de tungsteno dentro del cátodo recalentado que emite electrones que en un campo eléctrico se dirigen hacia un punto focal o blanco del ánodo, en un ánodo giratorio. Entonces, ese impacto produce fotones o helas de radiación. Recuerden que los electrones que producen en este impacto el haz de radiación también provocan calor. Justamente para que no destruya el punto focal o blanco ese calor, el blanco está colocado o insertado en un disco giratorio de metal y al estar en ánodo inclinado, el calor se disipa en toda la superficie, si no destruiría ese intenso calor el punto focal o blanco. Y la radiación no es la misma radiación la que llega y se va atenuando, atravesando la mama en la zona de la pared torácica que en la zona del pezón. Se dan cuenta que no es el mismo espesor. No es lo mismo la zona del pezón que la zona de la mama en la pared torácica. Entonces, el efecto anódico, escuchen bien porque es importante, el efecto anódico, que es muy importante en la mamografía, aprovecha esta variación de radiación entre el eje del pezón y la pared torácica para que haya un contraste homogéneo en toda la mama. O sea que gracias al efecto anódico tenemos la utilidad y el aprovechamiento de esa dosis de radiación para que reciba la mama un contraste homogéneo en toda su extensión. ¿Vamos bien? Bien, profe. Perfecto. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero hablamos del filtro de molibdeno, que justamente se caracteriza junto con la ventana de berilio. El berilio es un metal alcalino térreo de bajo número atómico, que transmite rayos X con mínima absorción, con una baja densidad, es más liviano que la mayoría de los metales, con un alto punto de fusión porque resiste temperaturas elevadas sin deformarse. Tanto el filtro de molibdeno como la ventana de berilio permiten aprovechar la energía de la radiación y tomar la energía más baja, que es la que necesita justamente para tener una mamografía adecuada.
La rejilla antidifusora mejora la calidad de la imagen y reduce la radiación, dispersa, está ubicado entre la mama y la película radiográfica, está constituida por láminas de plomo, fibras de carbono o aluminio, con un número de líneas de 30 a 40 por centímetro, y el CAE, que es lo que les explicaba recién, que es el control automático de exposición, que tiene sensores o cámaras de ionización que cortan la radiación cuando se determinó que la imagen es la adecuada y tiene el contraste adecuado según sus características, según cómo sea su densidad, si es una mama densa o es una mama grasa. Aprovecha, digamos, y corta la radiación cuando ya sabe que la mama tiene el contraste adecuado para poder ser evaluado. Componentes del mamógrafo: el chasis mamográfico analógico, antes usábamos este tipo de chasis, que es de una carcasa plástica dura, resistente, liviano, con un cierre hermético que impide que entre la luz para que no dañe los componentes internos. Este chasis tiene en su interior una película mamográfica, se utilizaban las MinR, una película con una sola emulsión de cristales de haluro de plata sobre una base gelatinosa de poliéster, polietileno y como una gelatina. Estos haluros de plata son muy importantes porque cuando existe la radiación, imprime sobre la pantalla reforzadora, genera una luz que hace que se imprima la placa radiográfica. Esa es la función de la pantalla, que a su vez, bueno, el hecho de reducir la radiación dispersa, de que junto con la película de una sola emulsión pueda permitir un contraste adecuado entre la piel, la glándula y el tejido adiposo, y el hecho de que permita ver por una buena resolución espacial microcalcificaciones como las que se observan en este círculo. Las paletas de compresión. Las paletas de compresión son las que se utilizan para comprimir la mama. No existe mamografía si no hay una buena compresión. Es sumamente importante y cumple muchas funciones la paleta. Puede ser de 18 por 24 o de 24 por 30. ¿Por qué es acrílica? Porque permite ver, además de ser un material bueno y es transparente, permite ver a la mama, si uno de repente la acomodó de alguna manera y la está visualizando que no se ve muy bien, no está muy bien acomodada, muy bien posicionada, utiliza justamente el hecho de la visual de la paleta de acrílico para poder mejorar la postura, la posición. Bueno, entonces son radiotransparentes, acrílicas o plásticas. La compresión inmoviliza la mama, evitando el movimiento, disminuyendo la dosis de radiación absorbida de la mama, disminuye la radiación secundaria, homogeneiza el tejido mamario, reduciendo el espesor de la mama. Entonces, cuando las pacientes que muchas veces vienen y se enojan porque uno las comprime y dicen me hacen doler, en general no tendría que doler la mamografía, pero también hay que entender que existen mamas muy sensibles, mamas de características densas, que son realmente dolorosas. Entonces la compresión es indispensable, es importante, porque sin compresión no hay mamografía, y además disminuye la radiación secundaria e impide que se absorba más radiación de la punta. Así que es muy importante que lo tengan presente a las chicas que se vayan a dedicar, si es que a alguna le interesa, a realizar mamografías. Además mejora el contraste porque disminuye el espesor y homogeneiza todo el tejido mamario, queda todo el tejido mamario parejo, de modo tal que no haya pliegues y que no haya superposición de tejidos. Bueno, la torre magnificadora justamente es la que nos ayuda con un efecto tipo lupa, porque al acercar la mama a la fuente de radiación, aumenta de tamaño, permite que la imagen quede aumentada de tamaño en las estructuras más pequeñas, que son las microcalcificaciones. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre la mama y la fuente de radiación. Entonces, la lupa hace que, el efecto lupa, que se puedan estudiar bien las microcalcificaciones con más detalle.
y la paletita que se utiliza de magnificación es acrílica y puede ser redonda o rectangular. Tipos de mamógrafo, bueno, el mamógrafo analógico, que utiliza las placas radiográficas, requiere el uso de una reveladora para obtener las imágenes. Yo ya les expliqué antes cómo era el método antiguo para revelar. Después existieron estas reveladoras que consistían en colocar en la ranura la película y por un sistema de rodillos va migrando la película hacia la zona del líquido revelador, que acá es de color rojo, permanece ahí un tiempo hasta que pasa al fijador, del fijador pasa al tanque de lavado y finalmente sale, se quita, cosa que en la época antigua, y lo que les mencioné anteriormente, para poder secarse las radiografías podían estar un mes, porque cuando llovía o cuando había humedad, las colgaban directamente en unas especies de sogas con unos broches para que pudieran secarse. Así que fíjense la diferencia existente entre lo más moderno con lo anterior. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, mamógrafo digital indirecto OCR. Este es un chasis con pantalla de fósforo, ya no se utiliza la película radiográfica. Absorbe la energía y la almacena, no hay imagen visible, se colocan en un CR y el láser del CR escanea la pantalla. Esta pantalla emite una luz verdosa o violácea, azulada, la capta un sensor que la transforma en señal eléctrica. Esta señal la digitaliza en una computadora y se convierte en imagen. Y una vez leída la imagen, se borra dentro del CR. No todos tienen esta característica porque hay algunos chasis que no permiten el hecho de borrar la imagen. Pero en nuestro caso, nosotros hemos trabajado con estos equipos indirectos y hemos trabajado de esta manera. Después, tenemos el mamógrafo digital, que es el que utilizamos nosotros actualmente, se llama Amulet Innovality, es un equipo precioso, con una muy buena definición. Acá puedo mostrarles el tubo, el apoyacara, porque la paciente cuando se hace la mamografía tiene que apoyar la cara en este apoyacara que es de acrílico o plástico. La paleta de compresión, que bien les había explicado, que puede ser de 18 por 24, de 24 por 30. El detector es de selenio, que es un material altamente espacial, con mucho detalle, altamente tecnológico. Este equipo funciona con rayos, como un mamógrafo analógico o un digital indirecto. Como les dije antes, no se utiliza placa ni placa de fósforo ni películas. El detector tiene la diferencia con el equipo indirecto y con el mamógrafo analógico. El selenio convierte los rayos en carga eléctrica. En cambio, los detectores indirectos intermedian con la luz. De igual manera, el analógico. ¿Se acuerdan que cuando el haz de rayos incidía en la pantalla reforzadora provocaba una luz que era la que permitía accionar sobre la película para generar la imagen? Este tipo de material, que es el selenio, permite una menor dosis de radiación y una rapidez en la adquisición de imágenes, porque en cuanto hacemos la mamografía, las imágenes aparecen al momento. También está incorporado el CAE, que es el control de automático de exposición, que está integrado en el detector. La fuerza de compresión se mide en newtons. Un newtons equivale a un kilogramo fuerza, de 80 a 120 newtons, de 8 a 12 kilogramos fuerza. Después trabajamos con la estación de trabajo que es el PACS, que es un sistema de archivado y comunicación de imágenes que guarda las imágenes en un formato DICOM clasificadas por fecha, por tipo de estudio, por paciente. Se conecta con un RIS, que es un sistema de información radiológica, donde están los datos del paciente, qué médico lo derivó, qué tipo de estudio, y se comunica con el GIS, que es la información del hospital.
Además, también es un sistema que controla que quien puede hacer modificaciones en los informes pueda ser visto. O sea, no es que uno entra y sale como Pancho por su casa, como quien dice, hacer arreglos o desarreglos, todo queda realmente expuesto. Y además las imágenes pueden permanecer por años. Es un sistema muy bueno de trabajo. Bueno, es muy importante la relación técnico-paciente, el factor humano. El factor humano es tan importante, sobre todo porque las pacientes vienen muy tensas al momento de realizar la mamografía. Ellas manifiestan sus nervios por temor, porque pueden estar preocupadas por tener un cáncer de mama. Algunas tienen cáncer de mama, otras están asustadas porque sus familias, sus familiares pueden estar atravesando un momento difícil de salud en relación a la mama. Pero la realidad es que cuando vienen a hacerse mamografía tenemos que ser muy delicados, tenemos que ser muy respetuosos porque la gente se enoja, hay gente que putea, hay gente que nos hace notas, porque dicen que uno le está comprimiendo la mama más de la cuenta, por más que uno le explica. O sea, son cosas que suceden, porque hay que decir todas las cosas como son. No vamos a decir que todo es Alicia en el País de las Maravillas. La realidad es que hay gente que está muy enojada, hay gente que está muy triste, y es muy difícil manejar la situación, sobre todo si uno no tiene una actitud empática, porque las personas notan lo que es el otro, el lenguaje corporal, el interés que pone, el modo en que le habla. Y para cualquiera de estas pacientes que están irritadas por alguna razón, que están enojadas porque están enfermas, o que vinieron con un problema, o que perdieron el colectivo, es muy importante nuestro trato, el hecho de saludar a la gente, el hecho de explicarles en qué consiste el método, que uno tiene que comprimir la mama, que uno tiene que utilizar una paleta de compresión, que nos tienen que avisar si sienten dolor. Entonces, de esta manera, las pacientes se sienten como más contenidas y es muy importante la postura que nosotros adoptemos para que las pacientes puedan tomar confianza y seguridad y poder realizarse la mamografía en el mínimo tiempo y sin que haya inconvenientes tanto en el vínculo paciente-radiólogo. Bueno, la paciente viene con turno de mamografía, voy a tomar agua. Se me seca la voz, nadie quiere hablar, la única que hablo soy yo. Todos se entienden, nadie habla, solo una chica escucho, una de las chicas. ¿Los varones están? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Quieren parar? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Quieren que vaya más rápido? Me importa lo que piensen, chicos, porque es así como si no hablar contra no sé qué. Así que todo lo que me quieran decir, háganlo, no tengan miedo porque todos están para aprender y la idea es que a ustedes les guste la clase y capaz que si no les interesa tanto, por lo menos aprendan para ayudar a otras personas. Así que si quieren decir algo, díganlo, no duden, no tengan temor, no muerdo, soy buena persona, me gusta enseñar, me gusta que aprendan, me pongo contenta cuando les va bien. Así que, ¿quieren decirme algo? ¿Quieren que pare un poco? ¿Entienden todo? ¿Quieren que vuelva para atrás? Hola. Yo estaba pensando recién que cuando decías de los pacientes que vienen molestos, es muy difícil para uno que está aprendiendo aprender a posicionar. A mí me costó un montón y no digo que lo hago bien. Cuesta porque yo creo que más tiene uno miedo al paciente de enfrente y a lo que el paciente vaya a pensar. A mí me da esa sensación por lo que yo viví cuando empecé a hacer mamografía. Ese temor de meter la pata, pero no solamente en mamografía, también hice radiografías de todo tipo, estuve en ortopedia,
con todo tipo de pacientes, con tumores, en silla de rueda, en camilla, o sea, uno, siempre la primera vez es difícil, pero hay que soltarse y es bueno, es importante también que tengan una buena persona que los ayude a comenzar, ¿no? La persona con la que ustedes hagan las prácticas, que sea una persona empática. Acá somos muy empáticos, ¿sí? Porque de hecho me hubiera encantado que se escuchara el audio de Candela, en donde manifiesta que le ayudó mucho, no solamente la teoría, en donde ahí obviamente me menciona, sino la práctica cuando estuvo con el equipo técnico, cuando ella tuvo que largarse o cuando tuvieron que acompañarla, porque por ejemplo, vos estás haciendo una mamografía y yo te noto nerviosa, pero yo me quedo a tu lado con cualquier excusa, le bajo el hombro a la paciente para que se relaje, o sea, voy haciendo cosas como para que vos también te sientas tranquila y segura y puedas realizar la mamografía, porque sería feo bueno, te pase algo en ese momento, ¿viste? Y la señora se sienta incómoda, puede pasar, pero bueno, son tragos que todos en algún momento atravesamos. A mí, por ejemplo, en un momento una señora me dijo, te voy a hacer una nota. Digo, ¿por qué, señora? Si yo la estoy tratando con respeto y bien. Porque me apretaste, porque me dolió, porque no me gustó cómo me miraste, qué sé yo. A veces es difícil, pero hay que, es como todo. Cuando uno aprende a caminar, cuando uno aprende a comer, nadie nació sabiendo. Pero hay que dejar los nervios a un costado, hay que hacerse fuertes, hay que mirar primero. Primero hay que mirar cómo hace el otro. Y cuando uno mira, es como cuando aprende a manejar. Vos mirás al otro y ves cómo hace los cambios y ves cómo se maneja y un poco copiás, porque uno empieza a copiar también lo que hace el compañero. Lo bueno es copiar lo bueno que tenemos. Lo que está malo, dejarlo a un costado y copiar tal vez lo que hace mejor otro. Pero se logra, todo se logra, chicas y chicos. Eh, Porque nada es imposible, es práctica. La práctica hace al resto. Obviamente que yo digo que hoy van a salir haciendo mamografía porque les voy a explicar todo de tal manera para que lo entiendan bien, para que tomen si es necesario sus mamas y puedan ubicar las anatomías que yo les voy a decir, los distintos sectores que tienen que tomar. Y recuerden que esta primera clase ya les va a dar ánimo para que sepan cómo hacerla. No es difícil, todo es maña, no es fuerza, es mirar, es practicar y es estudiar también, ¿no? Porque saber cómo se hace. Así que bueno, empezamos ahora con los pasos a seguir. Llega la paciente y se la saluda. El saludo, chicos, es fundamental. Y una sonrisa en lo posible para darle ánimo, porque recuerden todo lo que les conté de cómo vienen, cómo se enojan muchas señoras. Nosotros trabajamos con 2 vestidores, con pacientes en un equipo trabajamos cada 5 minutos y en otro equipo cada 10, porque en el equipo que hacemos cada 10 se hace intervencionismo, funciones mamarias, que ya después les voy a contar. Funciones mamarias, marcaciones de mama, que la paciente le marcan la mama un día antes de la cirugía. Entonces, en ese equipo hacemos citación cada 10 minutos. En el otro cada 5 trabajamos con 2 vestidores, entonces llamamos de a 2, eso a veces irrita a la gente porque hay gente que no entendió, hay gente que cree que ya va a pasar, entonces tenés que decirle aguarde un minutito, bueno, ya como que a veces puede producir irritación, pero después la gente como que se va acostumbrando, porque si uno les explica, todo es explicar. Si yo explico, ustedes me van a entender. Entonces, si yo sigo como un loro y no me importa si ustedes entienden o no entienden, entonces estoy fallando. Por eso yo les pregunto y me importa, no me importa si se equivocan, porque yo no los estoy juzgando. Yo lo que quiero es que aprendan, que aprecien lo que estoy haciendo, porque lo hago para que aprendan de la mejor manera, porque quiero que sean buenos radiólogos, que hagan las cosas con amor, con empatía, ¿no? Porque trabajar en algo que a uno les gusta trae una empatía distinta. Triste es cuando uno tiene que hacer algo que no, qué sé yo, que no le parece, que no le gusta, que no le agrada. Pero la idea es que van a salir haciendo mamografía, les doy mi palabra.
Bueno, entonces, nombre, apellido, se le pregunta a la paciente, primero se la saluda, se le pregunta nombre, apellido y fecha de nacimiento. Eso es muy importante, corroborar los datos. ¿Por qué? Porque también tenemos que verificar que los datos que dice la paciente sean lo mismo que figura en el pedido médico y en el canje que hace administrativamente el administrativo. Porque el administrativo lee el pedido médico o lo ve por la historia clínica y tiene que poner lo mismo. No puede poner algo distinto, si no habría un error, que igualmente lo detectaríamos porque la técnica siempre lee el pedido médico, más allá de que también ve el canje que hace el administrativo. El pedido médico es todo, porque uno puede visualizar ahí si hay algún error, capaz que es una mamografía unilateral, que es de una sola mama, porque la señora tiene una mastectomía, y el médico por error, porque puede suceder, cliqueó mal y le puso mamografía bilateral. ¿Por qué digo cliqueó mal? Porque también se manejan por historia clínica. Hay otros pacientes que vienen con el pedido médico, esos pediditos blancos, que vienen de otros lugares tal vez, pero nosotros acá en el hospital nos manejamos con todos los pedidos de la historia clínica. Entonces directamente el administrativo lo visualiza y lo carga. Bueno, entonces verificamos que la data coincida con la del pedido médico y el ingreso administrativo. Le brindamos tranquilidad a la paciente explicando el procedimiento. La realidad es que no todo el mundo le explica el procedimiento. Yo, cuando hago mamografía, le digo, mire señora, voy a tomar su mama, la voy a traccionar, porque traccionar es que voy a estirar esa mama y la voy a comprimir. Hay pacientes que me dicen, le digo, ¿es la primera vez? No, yo ya me hice. Cuando la paciente viene por primera vez, trato de ser un poco más todavía, más tranquila en el sentido de brindarle más paz, más seguridad, quédate tranquila, me decís si te duele, o sea, tomar esos recaudos, porque es la primera vez y la señora o la señorita no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, es importante siempre hacer sentir bien al otro, y estamos en un hospital. Y a veces, lamentablemente, nos olvidamos de que estamos en un lugar donde tratamos con gente enferma. Y también nos enojamos cuando la gente se enoja con nosotros, pero también tenemos que recordar nuevamente que son personas que vienen porque tienen un problema. Entonces eso lo tenemos que entender. Bueno, es importante verificar la ausencia de desodorantes, cremas o talcos en mamas o axilas. ¿Por qué? Porque dan imágenes falsas. Por ejemplo, el talco o las cremas que muchas veces las abuelas se ponen abajo de la mama, dejan como si fuese una especie de cordón. Entonces, uno hace la mamografía y parece que fuera una imagen que no es real, de microcalcificaciones, que ustedes saben que las microcalcificaciones, como ya les conté, pueden revestir un carácter de malignidad, puede ser un cáncer de mama. Entonces, en el caso que la señora tengan crema, le damos un paño con alcohol o las mandamos a lavar para que se quiten todos esos restos de sustancias que pueden dar falsas imágenes. Si la paciente tiene cirugía, utilizamos para marcar la cicatriz un hilo de metal. Yo en general lo pido a los técnicos, a los electricistas, que me pelan los cables y me dan los cablecitos de cobre, los hilos de cobre. Bueno, esos son los que utilizamos, los cortamos y los utilizamos con una tela adhesiva transparente para poner en la cicatriz. De ese modo, las médicas cuando van a informar, más allá que lean la historia de la paciente, saben que en esa zona que está distorsionada hay una cicatriz que está marcada. En el caso que tengan lunares o nebus o verrugas, utilizamos mostacillas chiquitas que también las ponemos con una cinta. ¿Vamos bien, chicos, hasta ahí? ¿No están aburridos? Venimos bien. Bárbaro. Sí, decime. Ah, no, la que marca es la médica. El técnico prepara todo, le prepara la jeringa, el carbón, le hace las incidencias, cráneo caudal y medio lateral.
Así que, bueno, eso es lo que, la función del técnico. Como siempre, hacer los estudios mamográficos, pero todo lo demás lo hace la doctora, porque después esa paciente se va a marcar. Ay, yo chicos, con esto del online me estoy volviendo un poco loca hoy, por eso me preocupo. Pero esperen que ni vi en lo del chat que preguntó. Ya me voy a poner cancherita. A ver. ¿Y las funciones no son guiadas bajo eco? Una cosa es la marcación y otra cosa es la punción. Por ejemplo, hay nódulos, los nódulos mamarios que se ven bajo ecografía se estudian por biopsia bajo ecografía. Pero hay ciertos nódulos que no se ven bajo ecografía, se ven mamografía. Entonces se hace la punción estereotáxica con asistencia al vacío que ya les voy a contar. Y la marcación es cuando se marca la mama que se va a operar el día anterior, le colocan carbón, entonces el médico cuando abre la mama sabe dónde tiene que extirpar la lesión. Esa es la marcación mamaria. A ver, esperen porque quiero tocar, a ver ahí. ¿Hay alguien más que me preguntó algo? Porque yo no ni veo esto. Hace unas fallas acá la pantalla que tuvieron que venir hace un rato. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer, chicos? Profe, Parece. ahí en el cartel que dice que se está compartiendo la pantalla, ponga ocultar y le va a salir los mensajes. A ver, espera. Detener compartición, ahí. No, abajo que es blanco. Absum Bus está compartiendo pantalla, Sí, ocultar. acá dice más, a ver, no, ahí Al no. lado del más dice ocultar, ¿no? ¿No le parece? No, sí, dice fin, una cruz ahí, pero tengo que A tocar la la. izquierda. No, finalizar la reunión, no, estoy frita ahí, no. No, no lo veo. Pero ahí, bueno, si me quieren hacer preguntas, pregúntenme porque no lo veo, chicos. Ah, ocultar, sí, acá. Sí, ese. Y ahora, Por ahí tendría que estar la opción que dice mensajes o chat. comentario, pero no veo nada, ¿eh? No, no, eso, cancélelo. Ahí a la derecha, cancelar. Cancelar, bien. Ahí está, en chat. Acá está el chat, ya lo vi. Esas marcaciones que las hacemos nosotros radiólogos. Ahí está, sí, perfecto. Ahí está, ahí lo vi. Bueno, no. Entonces les digo que no, que nosotros asistimos a los médicos siempre, tanto en punción como en marcación. Preparamos la mesa con todos los insumos que ellos usan, con la jeringuita, con las gasas, y hacemos las incidencias cráneo-caudal y medio-lateral para el control de la marcación que está haciendo la doctora y para que se sepa si realmente está colocando donde debe colocar el carbón para digamos, verificar que está todo bien, usan como una grilla en la paleta compresora, que ya después les voy a explicar con detalle, pero en realidad eso lo hace el médico. Nosotros asistimos y hacemos las radiografías. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ahora vamos a la técnica de posicionamiento y hoy van a salir chicas haciendo mamografía y los varones también. Bueno, la paciente se tiene que posicionar frente al equipo. Nosotros inclinamos, angulamos el tubo a 5 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos que la cola de Spence, que es la cola de la mama, tóquense en la axila. ¿Que tocaron la axila? Bueno, la cola de la mama tiene que estar dentro, incluida dentro de la imagen mamográfica. ¿Por qué? Porque es asiento de tumores. Entonces es muy importante que la cola de la mama, el sector externo de la mama y el sector interno de la mama queden perfectamente incluidos dentro de la mamografía. Entonces, los brazos tienen que estar a los costados del cuerpo, bien relajados. La cara apoya sobre la polla cara. Es importante que no tengan aros grandes que puedan quedar dentro de la imagen mamográfica, ni collares. Si tienen collares, yo no se los hago sacar, directamente se los hago poner hacia atrás y cortitos como para que no molesten.
El pelo es importante que siempre esté atado. Bueno, una vez que logramos que la paciente esté relajada, traccionamos la mama, o sea, la llevamos hacia adelante de modo tal que todo el tejido cercano a la pared torácica, ya sea el tejido medial o posterior y el tejido externo, esté bien incluido y el interno dentro de la mamografía. Recién ahí realizamos la compresión mamaria, que como les dije antes es de 80 a 120 newton, de 8 a 12 kilogramos fuerza. La mama tiene que estar, para que ustedes se den una idea, tirante. Cuando ustedes tocan la mama comprimida, no tiene que estar floja. Recuerden que no hay imagen si no hay compresión. Y también recuerden que si ustedes no comprimen mucho, la mama va a salir movida y van a tener que repetir, lo cual hemos repetido, porque uno repite siempre placas también, pero no es la idea. La idea es que podamos hacer las 4 exposiciones que tenemos que hacer y que la gente se sienta lo más tranquila posible y se vaya rápidamente a su casa sin tener que repetir, porque ya cuando uno dice hay que repetir, tengo algo, es como que se ponen nerviosas, se ponen tensas. Bueno, acá puse una señora en silla de ruedas, porque también se pueden hacer las abuelas o cualquier paciente que esté en silla de ruedas, porque se puede descender, se desciende el tubo de modo tal que quede a la altura de la señora. Bueno, acá por ejemplo, necesito que opinen, chicos, porque si no, la clase no se hace linda. Esta es una posición cráneo-caudal, que es la que les expliqué yo, con la angulación de 5 grados. ¿Qué ven acá? ¿A ustedes les parece que está bien hecha esta mamografía? Y díganme por qué sí y por qué no. ¿Quién se atreve? Como que le falta agarrar la cola de la mama, ¿no? Excelente. Y aparte, fíjense los pliegues que tiene. ¿Se dan cuenta? Quedó todo el pliegue. Esto se ve después, no se ve el tejido homogéneo. Se va a ver como una raya en la mamografía. Ya después se los voy a mostrar para que vean los distintos errores. Entonces hay que tomar más la mama, porque la gente ¿qué hace? Como que para protegerse se tira para atrás. O sea, uno tracciona para adelante y la gente se tira para atrás. Por eso es importante que con una mano toquemos la espalda de la paciente y con la otra la acomodemos como para ayudarla a que no se escape. Bueno, acá por ejemplo les muestro un pezón. Este es el pezón umbilical. ¿Ven que está para adentro? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, en estos casos yo uso una mostacilla para que sepan que el pezón no se ve porque está umbilicado. Entonces marca que es un pezón umbilicado, porque se ve, se tiene que ver bien el pezón. Es importante, porque ¿qué puede pasar? A veces en el apuro, tal vez uno no está haciendo la mejor mamografía y el pezón queda rolado para abajo, no queda para afuera perfilado, queda para abajo, entonces parece un nódulo. O puede quedar para arriba, entonces tampoco está bien hecha la posición. Bueno, en este caso, ¿qué vemos? Una cicatriz. Entonces recuerden que las cicatrices se tienen que marcar con el hilo metálico, siempre. Y los nebus o las verrugas también se tienen que marcar con el perdigón metálico o con la mostacilla. Bueno, esta es una mamografía de un hombre. Las mamografías de masculinas también se pueden hacer sin ningún tipo de problemas, he hecho muchas, en especial a los muchachos que toman anabólicos. ¿Por qué? Por la ginecomastia, que es el aumento de la glándula mamaria. Pero también hay casos que son pocos, porque en un 1% existe cáncer de mama masculino. Es lo mínimo, pero cuando tienen cáncer es bastante maligno. ¿Vamos bien, chicos? ¿Quieren preguntar algo? Perfecto. ¿El pelo del pecho llega a verse? ¿El qué? Los pelos del pecho. Sí, 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 sí.
Pero en general en el pecho, pero en la mama, sí, los que tienen pelo en la mama también se ven. Pero la verdad que se deben, yo digo que los que yo atendí nunca tuvieron ninguno, Vieron que hace muchos años que estoy en mama. Pero los pelos sí, por eso es muy importante que no haya pelo, que no haya crema, que no haya desodorante, que no haya talco, que no haya loción, que no haya nada en las mamas, porque todo se puede, todo sale, todo se ve. Bueno, fíjense en esta mamografía. Esta mamografía está muy bien hecha. ¿Por qué está bien hecha? Se ve el músculo pectoral en el frente, que no siempre se ve. Y en el medio lateral oblicuo, fíjense que el músculo pectoral llega hasta la altura del pezón. Esa es una buena mamografía, una posición perfectamente hecha, cuando el pectoral llega a la altura del pezón. Ojo, no todo el mundo logra hacer la posición perfecta porque no todos tienen un pectoral del mismo modo. Hay pectorales cortos, hay gente que tiene muy poco pectoral, entonces no siempre las mamografías van a ser de este modo. Esta es una mamografía muy linda, muy bien hecha, donde se ve el pectoral. Es muy importante que recuerden la regla de 1 centímetro. Quiere decir que tiene que medir más o menos lo mismo la mama en la posición medio lateral oblicua que en el frente. A lo sumo puede haber una diferencia en la cráneo caudal de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque la posición medio lateral toma siempre mayor cantidad de mama, porque toma hasta el músculo. En cambio, la cráneo caudal no siempre se llega a ver el músculo pectoral. Pero siempre la cantidad de mama tiene que ver que sea pareja, tanto en el frente como en el perfil. No está bueno porque hay gente que dice, bueno, pero el perfil está muy bien tomado. Entonces, si el frente está un poco corto, pasa. No, chicas, no está bueno. La mama tiene que verse bien, tanto en la posición cráneo-caudal como en la medio lateral oblicua. La cráneo caudal es el frente, recuerden, la medio lateral oblicua es la que se hace a 60 grados, que ahora lo vamos a ver, a 60 o a 45. ¿Qué vemos acá? Lo gris es el tejido adiposo grasa. Esta es la piel, esto es glándula, que se ve blanca. Lo denso se ve blanco y lo gris es la grasa, se ve gris. Esta es una mama heterogénea. ¿Por qué? Porque tiene glándula, porque tiene tejido adiposo, heterogéneamente densa. ¿Ve cómo se ven las densidades blancas? Esta es una mama normal. No se le ve ninguna cosa extraña, más que una mama densa. Bueno, acá vemos otra mama. Fíjense cómo se ve perfectamente el pezón afuera, que es tan importante que se vea. Se ve parte del músculo pectoral. Fíjense en qué bien que se ve el pectoral. Y todo esto son los ganglios axilares. Estos también se estudian, todos se estudian en una mamografía. Esta señora tiene muchos ganglios. A veces se inflaman, a veces por depilarse, por distintas causas pueden estar inflamados. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, fíjense el pelo. Uno está apurado, bueno, esto es medio exagerado, ¿no? Porque es una cantidad de pelo, pero está bueno para mostrar cómo se ve el pelo. Fíjense, miren acá cómo se nota. A veces uno no se da cuenta y un poco de pelo, unas hebras de pelo, quedan comprimidas en la mama. Y esas hebras de pelo pueden provocar estas imágenes. Obviamente uno dice, ¿qué es esto? El que no sabe dice que debe tener algún problema esta señora. Y sin embargo es el pelo. Bueno, acá esta soy yo, haciendo una mamografía a un hombre que se prestó, afortunadamente. Bueno, no hay ningún problema, se realiza de la misma manera, con la angulación a 5 grados, con la compresión, traccionando bien todo el tejido. Nada es imposible para hacer. Aún aquellas personas que no tienen mama, también uno siempre puede traccionar y sacar información de lo poco que pueda llegar a tener en cuanto a cantidad mamaria. Bueno, esta es una mama masculina.
Yo les hablé de la ginecomastia, que es el aumento de la glándula mamaria que puede deberse a distintas causas. En este caso es una ginecomastia nodular. Este señor, fíjense, se dan cuenta, ¿no? De la imagen, ven algo raro ustedes en la mama, sí. Fíjense esto no es normal. Una mama normal se ve de esta manera. Una mama que tiene tejido adiposo, grasa, no se registra ninguna cosa típica, pero acá se ve claramente que tiene algo. Se nota. Bueno, esto es un carcinoma ductal, resultó ser. Es lo que tenía este señor. En este caso es un tipo de ginecomastia que se llama dendrítica, porque parecen llamas o parecen raíces. Es como una imagen triangular que va hacia el pezón, se dirige hacia el pezón y es similar a eso, a raíces o a llamitas. Y en el caso de la mama difusa del hombre es como una mama de una mujer, como que se distribuyó el tejido en toda la mama. Si quieren parar, paro, chicos, ¿eh? Bueno, acá es el caso de una ginecomastia dendrítica, lo que les expliqué que son como llamitas o como raíces que se dirigen hacia el pezón. Es un señor de 66 años que consulta por un nódulo palpable en mama izquierda, tiene hipotiroidismo, es hipertenso, medicado con levotiroxina, metropolol, amlodipina, nistatina, aspirina. Bueno, en este caso, fíjense que este señor toma tanta medicación que le ha generado una ginecomastia de este tipo. Por esa razón tenía ginecomastia. No es el caso de los jóvenes que toman anabólicos o algunas otras medicaciones que le provocan la ginecomastia. Acá tenemos otro señor de 75 años, medicado con omeprazol, que se utiliza el omeprazol para todo lo que es tema digestivo, para neutralizar el pH del ácido clorhídrico. Es muy común que uno se tome un omeprazol porque está con dolor de estómago, porque tiene reflujo. Bueno, también ginecomastia dendrítica. Fíjense, más que nada del lado derecho, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se ve? El lado izquierdo tiene también un poco. Profe, yo tomo un montón de omeprazol. Bueno, pero no porque tomes omeprazol te va a pasar esto. Capaz que este hombre tiene años ininterrumpidos de tomar omeprazol y vaya a saber, ¿viste? Ah, ok, ok. No, quédate Más tranquilo. No, toma tranquilo porque no es el caso. Hay gente que toma por años y sin interrumpir, porque hay gente que capaz que el doctor le dio omeprazol hace 40 años y lo siguió tomando. Ojo, no todos los casos son iguales. Ustedes lo que les da el médico lo toman sin temor, porque no te va a pasar eso. Quédate tranquilo. ¿Pero qué tiene el omeprazol? Porque entiendo que la levotiroxina es hormona, entonces entiendo que pueda causar esto, pero el Y omeprazol... bueno, pero se conoce que le provocó a este señor un exceso, vaya a saber por qué razón, pero capaz que tomó 40 años omeprazol y le detonó por ahí, ¿viste? Hay que ver, pero la realidad es que es un caso de este señor de esta edad que fue medicado con omeprazol y que hizo una ginecomastia dendrítica. Yo la verdad no conozco el caso puntual, porque son casos que uno va consiguiendo, viste, que me fueron dando mis superiores, de mi jefa médica, que es una excelentísima profesional, y bueno, no conozco el que ella seguramente lo debe conocer bien, pero sucede que por hormonas, por anabólicos, por distintas medicaciones que puedan tomar, puede haber distintos tipos de afecciones también, pero obviamente es como todo. Uno si lee en un prospecto las contraindicaciones no toma ningún remedio, pero esas contraindicaciones, ¿cuándo surgen en realidad? Las tienen que poner cuando uno toma excesivamente y por años un determinado medicamento. Si uno lo toma un tiempo porque lo necesita, no tiene por qué tener ningún tipo de inconveniente. Eso ténganlo muy en claro para que no tengan miedo de tomar las medicaciones que necesiten tomar. Bueno, acá tenemos un masculino de 32 años y también hizo una ginecomastia bilateral a predominio izquierdo de tipo dendrítica. Fíjense, esto se sabe que es el músculo pectoral, los hombres lo tienen, miren cómo lo tienen, ¿no? Bien desarrollado.
Pero fíjense, la mama, miren la mama gris, ¿me están mirando lo que estoy señalando? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, esta es la zona gris de la mama derecha. Ven que no tiene prácticamente nada. Tiene poco. Si ustedes ven que está proyectado el músculo, ven que se ven las dendritas. Esto que yo les digo que va hacia el pezón, como llamitas o como raíces, pero poco. Acá tiene más. Fíjense la diferencia de una mama y otra. Miren cómo tiene la mama derecha, la mama izquierda en la ginecomastia dendrítica. ¿Ven todo esto blanco? Eso está marcando la ginecomastia de tipo dendrítica. En cambio, en el frente se ve muy poquitito. Predomina en el izquierdo. Y es bien notorio, bien notorio. Y acá se ven que tiene unos gangliecitos. Pero bueno, nada para mencionar, ganglios axilares. Todos tenemos ganglios y se pueden visualizar. Bueno, acá las partes de la mama. Son 4 cuadrantes. No es nada difícil, chicos. Los externos y los internos. El externo siempre del lado de la axila. ¿Te tocan la axila? Bueno, cuadrante externo. Y el interno es del lado opuesto. Y en el perfil, en la medio lateral, trazamos una línea de pezón a pezón superior e inferior. Y las lesiones, los nódulos, se categorizan como si estuvieran por las agujas del reloj. La mama es como si fuera la aguja del reloj. Uno se toca, por ejemplo, al lado vamos a la mama izquierda. Se toca en la parte de la axila, a la altura de la axila, hacia abajo, la hora 3. Tóquense en todos. ¿Se dan cuenta que es la parte externa y que si ustedes miran en la aguja del reloj en el horario 3 y se tocan la mama en la parte externa es la hora 3? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Si no se dan cuenta, lo volvemos a hacer, ¿eh? Y del otro lado de la mama es la hora 9. Y arriba es la hora 12. Siempre tocándose su mama como si fueran las agujas del reloj, porque entonces así van a poder detectar bien en qué hora está un nódulo, por ejemplo. Bueno, acá tenemos lo que yo les explicaba, la cola de Spence. Es muy importante que esta cola de la mama quede incluida en la mamografía, porque es asiento de tumores. No puede quedar la mama cortada. La mama no se aprieta, la mama como si fuera en esta línea horizontal, y que la cola quede afuera. Justamente angulamos 5 grados el equipo para que la cola quede bien incluida dentro de la mamografía y también los tejidos mediales y posteriores. Súpero interno, súpero externo, ínfero interno, ínfero externo. ¿Vamos bien, chicos? Perfecto. Si tienen duda me avisan, por favor, que quiero que salgan hoy sabiendo hacer mamografía. Eso lo vamos a ver después con el trabajo práctico. Igual sé que lo van a lograr. Bueno, mama adiposa. Fíjense, mama adiposa porque es una mama grasa, toda gris. Apenitas tiene como un poquitito de tejido que está involucionando y transformándose en grasa. Pero si ustedes ven en las dos mamas, miren que en la mama izquierda, ¿lo ven? ¿Ven este nodulito? Bueno, fíjense que es muy distinta esta mama en relación a la derecha. ¿Por qué? Porque se ve una imagen sólida de color blanca. ¿Ven? Como si fuera una bolita de color blanca. Entonces ahí estamos viendo que hay algo en la mama que no es propio de la mama. Es un nodulito, que hay que estudiarlo. En estos casos se complementa el estudio con una ecografía para ver la naturaleza de ese nódulo, si es sólido, si es líquido, si es un quiste. Los quistes son benignos y algunos nódulos se controlan. Hay que ver cómo son los bordes, si es necesario hacer luego de una ecografía una punción para determinar la histología y ver el nombre de ese nódulo. Pero bueno, lo primero que hacemos es una ecografía en este caso.
Si no se ve en ecografía, si solo se ve en mamografía, se puede pedir también una magnificada, que es lo que yo les expliqué, en donde se usa la torre magnificadora, se genera un efecto lupa cuando se coloca la mama sobre la torre. ¿Por qué? Porque la distancia hace que se amplifique. Cuanto más cerca está el objeto, después se amplifica y se puede visualizar bien el detalle, porque genera el efecto lupa. Bueno, acá lo que vemos es, sí, una tomosíntesis se pide, por ejemplo, en las mamas muy densas. Las mamas muy densas a veces esconden lesiones ocultas, parecen nódulos, parece que detrás del nódulo hubiera algún tejido superpuesto, son tejidos superpuestos que no terminamos de ver en la mamografía, porque la mamografía se ve en 2 dimensiones, en cambio la tomosíntesis se ve en 3 dimensiones. Y justamente el objeto de la tomosíntesis es poder ver las lesiones más sutiles, lesiones ocultas, las superposiciones de tejido y demostrar que es un tejido y no que es un nódulo o que es un cáncer. Así que en esos casos de mamas muy densas es muy común pedir tomosíntesis, porque aparte la tomosíntesis, el tubo gira alrededor de la mama comprimida haciendo cortes de 1 milímetro. Imagínense la cantidad de imágenes que se pueden llegar a ver y que se reconstruyen en 3 dimensiones. Entonces se puede observar las lesiones más profundas, más ocultas y más sutiles que en mamografía no lo podemos hacer. Bueno, ¿quedó entendido lo que vos me preguntás? Perfecto. Bueno, acá vemos un alambrecito que está marcando una cicatriz. Porque si no se marcara, capaz que lo que se ve es una zona desestructurada. Cuando una paciente tiene una cirugía, siempre queda como el tejido, como si fuera un tejido revuelto, como que la mama no es de igual manera que el resto del tejido mamario. ¿Por qué? Porque han tocado. Obviamente que es lógico que esto ocurra, entonces es muy importante marcar. Nosotros tenemos que ser los ojos del médico. Todo lo que nosotros hagamos va en detrimento también de la calidad del informe, porque si bien los médicos pueden ver en la historia clínica estudios anteriores, nosotros somos los que sabemos si estamos incluyendo todo el tejido mamario o no, nosotros sabemos cómo estamos haciendo la mamografía y qué gana le estamos poniendo también. Si la estamos haciendo rapidito, y bueno, algo me quedó afuera, pero no importa, porque se ve en la medio lateral. Todo depende de nosotros, nuestra función es muy importante. Y si nosotros hacemos las cosas bien, podemos salvar vidas también, porque la médica va a informar lo que ve. Y si nosotros no incluimos todo, no mostramos todo lo que tenemos que mostrar, puede quedar patología oculta, no visible, porque no traccionamos la mama como debiera, y esa patología después digamos que se pone con el tiempo más compleja y lo que podía ser algo pequeño, que podía resolverse tal vez con una cirugía pequeña, después puede terminar en una mastectomía, que es la extirpación total de la mama. Entonces es muy importante porque estamos tratando con otras personas que podemos ser nosotros mismos o nuestras familias. Yo siempre pienso en eso, que lo que yo hago no impacte en el otro, porque es como que todo lo que uno da en la vida le vuelve también de alguna manera, ¿no? Y es como tener la conciencia tranquila de que yo estoy haciendo bien con lo mejor que tengo. Y tengo buen equipo, es un buen lugar, trabajo en un lugar donde no me falta nada, o sea, uno tiene que agradecer los elementos que tiene, que hay tanta gente que no tiene nada, no tiene elementos, no tiene buen equipamiento, entonces es importante, sobre todo, bueno, nosotros acá en Buenos Aires contamos con, la mayoría de los lugares tiene buenos equipos, tienen insumos, pero hay muchos lugares en provincia, muchos lugares en el interior donde no cuentan con todo lo que nosotros sí podemos tener. Entonces es realmente penoso que nosotros, siendo responsables de realizar un buen trabajo, hagamos un trabajo mediocre que impacte en la salud de otra persona que puede ser nuestra familia, ¿no? Yo siempre lo pienso de ese lado.
hacerlo por el otro, pero poner en el lugar a la familia de uno y a uno mismo. Sigo. Profe, Sí. yo la escucho tan tranquila y con tanto amor que expresa, que atiende a sus pacientes, pero yo me quedé preocupada con que los turnos son cada 5 minutos. A mí me da una ansiedad. ¿Cómo hago para estar relajada? Tomármelo tranquila. Ay, qué lindo. Mira, me encantaría que vengas a vernos. Te puedo asegurar que la hacemos bien y que son las chicas re empáticas y que a veces te podés demorar capaz un poquito más con alguna, porque pasa, pero con otra que tal vez sea más joven o que no tenga tanta ropa, o porque viste que vienen con mucha ropa y se tienen que desvestir y todo eso también da trabajo, o alguna persona que qué sé yo, a veces viene gente no vidente. Bueno, te atrasás un poquitito con una, pero después lo compensás con otra. O sea, no es que les vamos a tirar de los pelos porque se demoran un poco. En realidad, te digo, nosotros no tenemos demora. Podemos tener demora si una paciente se descompensó y se desmayó, que ha ocurrido, que una paciente una no, varias. Capaz que vienen sin comer y se caen, vos las comprimís, se asustan, les baja la presión, la tenés que atajar, alguna se ha caído y se ha lastimado, entonces tenemos que llamar inmediatamente para que las vengan a buscar, les damos los primeros auxilios, digamos, de atención, siempre tenemos médico en el área, así que siempre las podemos atender y después, si es necesario hacer algo más, ya la vienen a buscar, la llevan en una sillita de ruedas o en una camilla a la guardia, la atienden, pero créeme que se puede lograr, porque, ¿qué preguntamos? Buenos días, señora, ¿cómo le va? Nombre y apellido, fecha de nacimiento, ¿tiene cirugías? Todo en ese tono, ponele, no en mi tono. ¿Tiene cirugías? Sí, bueno, ahora cuando venga le voy a marcar la cicatriz, le marcamos la cicatriz, algunas tienen como 10 lunares, ahí, bueno, ahí perdés tiempo porque no podés marcar todos, porque hay algunas personas que tienen queratosis. La queratosis son como si fuera esas verrugas seborreicas, que son como cáscaras, que lo pueden ver incluso en las caras de algunas personas muy mayores o en el cuerpo. Bueno, eso se forma en las mamas. O el rubí, que se llaman rubíes, son como si fueran unas petequias, como unos granitos rojos que cuando las mujeres tienen entre 40 y 50 años les empiezan a salir. Bueno, algunos son como más prominentes y yo los marco, pero en general marco los más importantes y en el campo de observación, que nosotros tenemos un campo de observación en el sistema de reportes, así se llama, sistema de reportes, donde nosotros tenemos la posibilidad de llamar a la paciente, la solicitud está en nueva, la pasamos a proceso para que pase la información al equipo y ahí poder realizar la mamografía de la paciente. Entonces, bueno, en estos casos yo pongo en el campo de observaciones. La paciente tiene queratosis, se marcaron los lunares más importantes, porque si no queda como un mapa mundi y tampoco se va a terminar de ver el tejido. Entonces, los más grandes, los más importantes los marcamos, pero ya por lo menos lo indicamos. Siempre el tiempo se recupera, pero se puede lograr, porque son posiciones, o sea, una vez que uno toma la mano, nosotros ya somos un equipo de gente de muchos años en el hospital. Entonces, incluso las más nuevas, las chicas más nuevas, también van tomando la conducta, porque es la práctica la que hace el trabajo. Haces tanto una cosa que ya la haces por repetición. Lo importante es que al hacerla por repetición no la hagas mal, no la hagas movida o no cancherear, no, la hago tan rápido, la hago re bien, no. Tomar conciencia siempre, pero la hacemos cada 5 minutos y les puedo asegurar que no hay dificultad. Igualmente son dos en ese consultorio, son dos técnicas. Entonces se trabaja en el equipo, se trabaja en la paciente, pero se puede porque una sola puede, pero es como muy agotador, porque cuando falta una, yo por ejemplo soy jefa técnica, ¿no es cierto? Hago un montón de otras cosas, pero cuando falta una de las chicas voy a ayudar, porque una sola es mucho cada 5 minutos. Igual a mí me encanta, yo cuando voy hago cada 5, las dejo, ellas disfrutan conmigo porque se quedan en el equipo, le digo, quédense en el equipo y yo les hago yo las mamografías porque no es que lo hago todos los días, porque estoy en otras funciones, pero sí hago, por supuesto que hago. Una paciente difícil, una paciente que está enojada, cuando hay un problema voy yo.
en general, porque hay gente que es muy complicada. No hace mucho una señora puteó a una de nuestras técnicas, pero la puteó muy feo. Entonces tuve que ir a atenderla yo, porque obviamente la técnica se puso nerviosa, se puso mal, es una chica que tiene muchos años en el hospital, pero bueno, son cosas que pasan, no hay que asustarse. No hay que asustarse, hay que estar tranquilo, señora, no me falte el respeto, aguárdeme, llaman a un supervisor. Y yo le digo, señora, ¿cuál es el problema? Bueno, no, porque esta chica, porque me apretó, porque a mí me dolió. Mire, señora, le dije, el estudio consiste en comprimir la mama, porque todo lo que les expliqué a ustedes, porque hay que uniformar el tejido, porque se absorbe menos radiación, porque se reduce la radiación dispersa, porque se evita el movimiento. Bueno, todo lo que ustedes ya les expliqué, se lo expliqué a la señora. Y sin compresión no hay mamografía. Si usted quiere hacerlo, lo hacemos, y si no, viene otro día, con mucho gusto la voy a atender. Bien. No, me la voy a hacer, dijo. Bueno, perfecto. Entonces se la hice con la misma compresión y a mí no me dijo nada. Hay personas que son difíciles, claro que sí. No voy a decirles que todo es color de rosa porque no les quiero mentir. La verdad es esa, pero así todo yo elijo lo que me gusta hacer y lo hago con pasión, lo hago con ganas. Lo trato de transmitir para que les quede lo mejor, para que tomen lo mejor de mí, y si no se dedican a esto, por lo menos que hayan aprendido algo y que el día de mañana le puedan decir a las personas que tienen un problema acerca de lo que ustedes aprendieron conmigo. Esa va a ser la mejor manera de recordarme. Y yo la verdad que se los voy a agradecer, porque es lindo ser recordado bien. Y no que digan, esta hablaba como un loro y no les importaba si yo entendía y no les importaba. No, a mí me importa, por eso les pregunto, no porque soy pesada, sino porque me gusta que entiendan, me gusta que me pregunten, que no tengan miedo, que aunque sea disparatado, lo que ustedes crean que me van a decir, no es disparatado, porque nadie nació sabiendo. Yo hay un montón de cosas que no sé y sigo aprendiendo, y de eso se trata, de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose y no quedarse en una palmera porque ya logré el objetivo. De eso se trata, ser un poquitito mejor cada día. Bueno, ahora sigo. ¿Va bien, chicos? ¿Van bien? Hola. Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá hay una simetría, que quiere decir que hay como un tejidito solitario, como si fuera, no es un nódulo, es como un tejido remanente que se señala que se tiene que estudiar. En estos casos, lo que se puede hacer, lo que nosotros podemos hacer como licenciados o técnicos, es realizar una incidencia con otra angulación. Por ejemplo, si la posición mediolateral se hace a 60 grados, la podemos hacer a 45. Siempre dos incidencias, aparte de la que tenemos, porque puede suceder que esta simetría sea real o que sea simplemente un tejido superpuesto. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Haciendo dos incidencias más, con distinta angulación. Como si fuera, por ejemplo, más 15 menos 15, a 45, esta la hicimos a 60, podemos hacer una a 30, y vemos si es real. Si en las otras proyecciones la densidad está, y bueno, quiere decir que es algo que existe. En este caso, por ejemplo, no se hizo. Se señala y las doctoras que informan la mama verán si le piden realizar una magnificación, si le piden realizar alguna tomosíntesis. Bueno, eso lo determinará el médico. Pero, por ejemplo, yo, Roxana, si hubiera visto esto, le hago una más menos. O sea, un cambio de angulación, para ver si es real o no. Entonces ya la doctora no tiene que mandar a repetir, porque capaz que la manda a repetir. O dice, háganle una angulación diferente, como para certificar que realmente esa simetría sea real. Los repite existen, por ejemplo, yo me ocupo de llamar a pacientes que tienen que repetir. A veces, ¿por qué? Porque puede estar movida y la técnica que la hizo en ese momento no se dio cuenta, o puede ser que se tenga que hacer una plaquita más porque no se tomó
en la magnificación, que es la ampliación, la lesión en la zona que tiene que ser, se tomó otra lesión, eso también puede ocurrir. Pero bueno, en esos casos se repite. El índice de repites es muy bajo, por suerte, porque es un equipo que, digamos, conoce el trabajo, hace muchos años que ya están, y saben trabajar, saben cómo hacerlo. Alguna cosa se les puede pasar, obviamente, por distracción o porque pasa, simplemente. Uno puede pensar que está bien lo que hizo y capaz que no estaba tan bien. Somos humanos. Bueno, acá fíjense, otra vez, una mama grasa con alguna densidad que se ve blanquecina, y en la mama derecha se observa un nodulito con así medio raro, ¿no? Con unos bordes medios raros que las doctoras señalaron. Entonces, en este caso piden una magnificación y de acuerdo a la magnificación se procede a ver cómo se sigue, porque de acuerdo a eso, si las doctoras creen o consideran que es algo que tiene que ser punzado, se manda a punzar. Bueno, acá, fíjense, esto parece un nódulo, lo que está marcadito en rojo. Sin embargo, es un nebus. Es un lunar que no se marcó. Qué importante que es marcar los lunares. Porque si la doctora lo ve, ¿qué va a decir? Va a decir que es un nódulo, porque es lo más parecido a un nódulo. Se parece a este que vimos antes. O sea, valga la redundancia que este puede tener otra característica, pero se ve como un nódulo, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es, recalco, marcar eso. Bueno, acá fíjense, esta de mama no es normal, se dan cuenta, ¿no? Que tiene esta imagen tremenda acá. A ver, ¿quién se atreve? Es una mama derecha. ¿Esto qué es? Marcando la línea para el pezón. ¿Es superior o inferior? ¿Dónde está esto? ¿En la parte superior o en la parte inferior? A ver quién me lo dice. Hola. Hola. Estamos, profe. Bien. ¿Es superior o es inferior? En el medio lateral. ¿Está arriba o está abajo? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que la mama tenía 4 cuadrantes? El externo, el interno, superior en el perfil e inferior. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿es superior o es inferior? ¿Inferior? No, superior. Este es el pectoral. Recuerden que si yo trazo una línea hacia el pezón, en el perfil, en la medio lateral que es esta, lo de arriba es superior y lo de abajo es inferior. Y en el cráneo caudal, lo que está, para que se den una idea, donde está la axila es externo y del otro lado es interno. Entonces esto es súpero, ¿y esto qué es? ¿Externo o interno? Si está del lado de la axila. Es súpero externo. No está acá abajo. La mama tiene 4 cuadrantes. El externo y el interno. El externo es el que está donde está la axila, para que ustedes se den una idea. Esa es la zona externa de la mama. La interna es la del otro lado. Y en la medio lateral tenemos superior o inferior. No se olviden de eso, que es importante. ¿Qué les parece que es esto? ¿Qué les parece? ¿Están ahí, chicos? Hola. Sí, profe, estamos, pero no, yo no sabría decir. Es una mama supernumeraria. Quiere decir que le salió otra mama a la altura de la axila, fíjense.
La mama de acá y la mama de allá, tremendo, ¿eh? Acá tenemos otra mama supernumeraria, en la axila, chiquitita. Bueno, vamos a la proyección medio lateral oblicua. Se realiza a 60 grados en líneas generales, pero en las pacientes que tienen mamas pequeñas o que son bajitas, se hacen a 45 grados. No es exacto. Lo importante es que el músculo pectoral quede bien paralelo al detector. La paciente se ubica de frente al equipo y la punta del detector se ubica como si la axila se dividiera en tres, digamos, en la parte anterior, medial y posterior, tercio posterior. El detector va en el tercio posterior, a esta altura se apoya. El brazo se apoya sobre el detector, nunca tiene que estar más arriba del hombro, tiene que haber una línea entre el brazo y el hombro. Se toma bien la mama, bien próxima a la pared torácica, se abre el pliegue inframamario se levanta la mama para que se pueda ver bien el pliegue submamario. Eso es muy importante también. Y se comprime la mama y se hace la mamografía. Es muy importante que la paciente tenga el hombro relajado, es importante que apoye bien los pies, que no flexione las rodillas, que no rote la cadera. Tiene que estar muy bien parada para que, digamos, esté sólida y para que pueda efectuar la mamografía en condiciones. Acá estamos separando el pliegue submamario, tomando muy bien el músculo pectoral a 60 grados. Este es un paciente masculino. Lo que les estaba comentando, que los pies de la paciente deben estar de frente y perpendicular al mamógrafo. Acá fíjense que el pezón está rolado, tiene que estar de perfil, sin embargo está rotado, fíjense cómo se ve hacia arriba, cuando tiene que estar de esta manera, bien perfilado. Es importante que con la palma de la mano, tanto en la posición cráneo-caudal como en la medio-lateral, saquemos los dobleces de la piel. Utilizamos la mano, para estirar bien la mama, para incluir bien el tejido mamario y que no haya pliegues. En este caso, fíjense que tenían que haber utilizado una paleta más grande, porque quedó parte de la mama sin estudiar. Para mamas voluminosas se opta por una paleta de compresión de 24 por 30. Bueno, en el caso de las señoras que tienen mucho abdomen, todo se puede realizar, pero es importante que con la mano tomemos su abdomen y como que la paciente saque en cola para atrás, de modo tal que no le quede el abdomen, el pliegue, les queda como un pliegue muy grueso debajo de la mama. Entonces le hacemos estirar el pliegue con su mano, de modo tal que quede la mama sin ese pliegue que saldría por acá abajo, y quedaría desprolijo, ¿no? Por otro lado, les muestro, ya que estamos en una placa, una imagen de pelo. Bueno, la mamografía bilateral, fíjense, la posición está muy bien tomada. Fíjense que mama densa, recuerden que la densidad es blanca. Fíjense en cómo se ven los pezones, bien hacia afuera, no están rolados, los ganglios axilares. Hay que incluir la mayor cantidad de tejido mamario posible para que haya además un buen contraste en todas las partes del tejido, lo que es la piel, lo que es la grasa, lo que es la glándula mamaria. Es muy importante para la resolución de los detalles finos, que sería el estudio de las microcalcificaciones y lesiones malignas, mantener la dosis absorbida por la mama en el menor nivel, que es la dosis glandular, que debe ser de 1 a 3 millig. Son dosis muy bajas considerando que un millig es la milésima parte de un Gray. La dosis glandular es la dosis que recibe la radiación. Digamos, la radiación atraviesa la mama y ese atravesar de la mama genera este tipo de dosis glandular en un promedio que tiene que ser el adecuado, ¿no es cierto? La cantidad de radiación que absorbe la mama.
Eso también se encuentra indicado en la imagen de la mamografía. Nosotros tenemos manera de verificar que estamos trabajando bien, con calidad, con las dosis correctas absorbidas. Bueno, por ejemplo, errores técnicos. ¿Qué notamos de error, por ejemplo? Bueno, esta parece que está cortada, como ven, no se ve el pliegue submamario. Esta mama como que fue menos tomada que en la medio lateral. Fíjense en acá los pezones que están rolados, no están bien perfilados. Fíjense en la mama grasa, tejido adiposo, una mama normal porque no se le ve ninguna lesión como hemos visto en las anteriores. ¿Y esto qué les parece que es, chicos? ¿Qué tiene esta mama de particular? Hola, ¿están ahí? No, está movida. Esta plaquita está movida. Ves que no se ve como flu, no se ve bien la densidad del tejido mamario, se ve como raro, como sin nitidez. Acá lo que tiene es un ganglio. Bueno, sigamos. Se puede hacer mamografía en todo tipo de mujeres, las que tienen las mamas grandes, si es necesario le hacemos dos mamas, dos mamografías, dos craniocaudales o dos medios laterales, porque hay mujeres que tienen tanta mama que en uno no es suficiente. Entonces tenemos que, digamos, hacerle en dos partes. En señoras ancianas, en distintos tipos de mamas, mamas pequeñas, pacientes en silla de ruedas. Bueno, acá casos de mastectomía, una mama reconstruida, como se ve. En estos casos piden mamografía unilateral, porque obviamente la otra mama no está. Entonces se estudia una sola mama, la mama del lado derecho, mama unilateral derecha con prolongación axilar. Acá seguro que tiene un portacat que debe utilizar para hacer la quimioterapia. Bueno, acá otro caso de una señora operada, fíjense en cómo se ve. Se dan cuenta que no es una imagen de una mama normal, una mama operada, una mama con un cáncer, irradiada. Bueno, esto, un carcinoma inflamatorio, miren cómo se ve, un tumor, ¿lo ven? Un catéter, la cicatriz marcada con alambre, acá vemos un nodulito, acá vemos una verruga. Es lo que les expliqué antes, cuando realizamos una incidencia con angulación, cuando vemos una distorsión en la arquitectura, densidad mamaria aumentada, un tejido que no termina de ser un nódulo. Entonces, lo vemos en una incidencia, pero no la vemos en todas. Entonces, angulamos el tubo más 10 o más 15 grados en dos incidencias más. Acá también, fíjense cómo se ve una imagen nodular, una imagen que puede ser un cáncer. Acá también, fíjense cómo se ve, imagen patológica. En hora 11-12, una verruga. Esta es una paciente renal, fíjense cómo se ve toda la parte venosa, toda la dilatación en los conductos. Pacientes con insuficiencia renal, con obstrucción venosa. Un carcinoma inflamatorio. Fíjense cómo ocupa la mama, una cantidad tremendo. ¿Esto qué es? ¿Quién se atreve? Ninguno. Inyección de parafina o aceite de avión, chicos. Hay mujeres que para tener una mama más voluminosa o lucir mejor para las fiestas, se hacen este tipo de aplicaciones. Y así quedan, ¿no? ¿Cómo se detecta acá un cáncer? Tremendo. ¿Y esto qué es? Silicona líquida. Inyección de silicona. Fíjense también por hacerse estas cosas económicas, tener mejor la mama,
¿Cómo descubren acá en medio de todo esto la patología, ¿no? Un problema. Bueno, acá vemos un ganglio. ¿Es un ganglio verdaderamente? ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan? Lo vimos. ¿Cabello? Pelo, eso. Bueno, estos son artefactos fantasmas, que es cuando quedó como una imagen latente y se superpone a otra imagen. Dicen que el mamógrafo debe calibrarse para eliminar de la memoria esa imagen anterior y garantizar que el artefacto no esté presente. A veces lo podemos lograr y a veces no, entonces, bueno, hay que llamar al técnico en caso de que esto se sostenga. Artefacto circular o de ranurado. A veces puede suceder, ojalá que nunca, ¿no? Que la paleta de compresión golpea accidentalmente el detector. Vieron que el detector es muy sensible y es carísimo y produce estos artefactos circulares de ranurado. Y a veces es necesario cambiar el detector porque no se solucionan. Imagínense una imagen mamográfica con un defecto de ranurado, es un flor de problema. Tendrían que cambiar el detector. Estas líneas defectuosas de píxeles o lectura incorrecta de datos es un artefacto de línea horizontal. Hay siempre muchos artefactos. También es un artefacto el pelo, las cremas. Artefactos relacionados con el hardware, línea de cuadrículas. Ven que se ve como cuadriculado. Hay en que las líneas de la cuadrícula se superponen y pueden comprometer la apreciación de detalles finos. Y para corregir este artefacto, el técnico debe repetir la incidencia y, si persiste, llamar al servicio del equipo. En general, siempre llamamos al servicio. Y acá vemos pelo, y miren esto que parecen microcalcificaciones, ven que se ven como puntitos. Esto es desodorante o crema. Parece una imagen, es una imagen falsa, pero si uno la ve, el que no sabe, piensa que esta mujer puede llegar a tener algo maligno. Esto es una esquirla. Vaya a saber qué le pasó a esta pobre persona, ¿no? Y esto, fíjense cómo están los ganglios, rarísimos. Si uno ve esto, dice, esta mujer tiene un cáncer. Fíjense en densos, de color blanco, aumentados de tamaño. Y miren que los pigmentos utilizados en algunos tatuajes pueden contener aluminio, calcio, cobre y otros metales que pueden impactar en los estudios mamarios. A ver si esto se puede escuchar. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? No, no. Ay, yo no puedo creer, Dios mío. Qué lástima. ¿Por qué será que no se escuche? Yo lo puedo escuchar. Bueno, pero igualmente esto lo pueden ver tranquilamente. Yo ahora les voy a dar... bueno, nada, es un videíto muy lindo, que es un poco el resumen de cómo es la mamografía, de lo que hacemos, un poco lo que les expliqué. Muy, muy simpático, muy divertido. Y bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias por su atención y les voy a dar una tarea para que hagan tranquilos, que se la subo en un rato. Bueno, ¿tienen algo para decirme? ¿Alguna cosa? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ah, les tengo que tomar el presente. A ver, ¿les gustó? La verdad, ¿les pareció pesado? No, pero me lo digo muy amablemente, muy bien. Se transmitió mucho el amor. Ah, yo sentí. Bueno, muchas gracias. Por lo menos trato de brindar lo mejor de mí porque me gustaría que, bueno, que aprecien y que entiendan, más allá de que tienen que rendir un examen, pueden no gustarle o no interesarle, porque también es la realidad, no todo el mundo le gusta todo, pero por lo menos sé que uno lo hace con amor y que trabajé en esto y que me ocupé y me preocupé incluso porque al ser online
yo por lo menos me vuelvo más exigente porque siempre fueron clases presenciales, ahora es online, y es más difícil porque llegar a la persona que no ves, que trate de entender, para mí es un desafío muy importante. Así que lo que quiero es que entiendan, que me encantaría, si no entienden me escriben, si tienen dudas, mi mail, bueno, Roxana Calpaquian, ya saben, roxana.calpaquian@hospitalitaliano.org.ar. Lo importante es que las dudas, todo lo que tengan, no lo guarden, porque no tiene sentido. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan y lo que no les sirve para lo que vayan a hacer, que por lo menos lo guarden como un conocimiento para ustedes y para ayudar a otros. Bueno, gracias por escucharme. Ahora vamos a tomar lista. Yo voy diciendo, Garzón Gabriela, presente. Songo Silvia,